Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver un vídeo más de Power BI y en concreto vamos a ver una mejora que se ha producido recientemente y que tiene que ver con PowerPoint, ¿vale? Esto es una duda que me preguntaban mucho en las formaciones en empresas y era que si cuando yo tenía realizado un dashboard en Power BI lo podía utilizar en presentaciones en PowerPoint. Bueno, pues hasta ahora yo sí que podía incluirla en una presentación en PowerPoint, pero como si fuera una imagen, una foto estática de mi dashboard, pero yo no podía interactuar con él. Sin embargo, recientemente, con una mejora que han introducido en Power BI, fijaros, esto es una presentación en PowerPoint y este es el mismo dashboard que os acabo de enseñar en Power BI, pero en PowerPoint, ¿vale? Incluido en una presentación. Como veis, puedo interactuar con él como si fuera mi versión de escritorio de Power BI. Entonces vamos a ver cómo lo podemos realizar. Lo primero que hago es acudir a mi Power BI. En mi Power BI busco el dashboard que yo quiero compartir en una presentación en PowerPoint. Voy a utilizar este dashboard de aquí que expliqué en algún vídeo anterior. Os dejaré aquí arriba el enlace por si lo queréis visualizar. Y es un dashboard que sirve para analizar el cash flow de cualquier empresa, ¿vale? Con los tres grandes apartados que tiene cualquier cash flow: financiación, inversión y explotación. Os dejaré aquí arriba el enlace. Bueno, pues una vez que tengo mi dashboard terminado, lo que tengo que hacer es publicarlo en mi versión nube. Le daré aquí a publicar, ¿vale? Lo está publicando en mi versión nube. Una vez que lo ha publicado, le voy a decir abrir Cashflow. Y ahora mismo estaría en mi versión nube de Power BI, ¿vale? Este es el mismo dashboard que os acabo de enseñar de la versión de escritorio, exactamente el mismo. ¿Qué tengo que hacer para poderlo utilizar en PowerPoint? Bueno, pues nos vamos a ir a PowerPoint, ¿vale? Aquí tengo un PowerPoint y lo primero que tengo que hacer es irme a insertar complementos. Y aquí en complementos veréis que yo tengo aquí un complemento descargado que se llama Microsoft Power BI. Vosotros, si no lo tenéis descargado, tenéis que ir aquí a obtener complementos, buscar Power BI. Os aparecen dos, Power BI Tiles y Microsoft Power BI. Tenéis que agregar este de aquí, ¿vale? El de Microsoft Power BI. Le decís a agregar, os lo va a descargar y una vez que lo descargue, lo tenéis aquí en complementos. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tenéis en complementos, yo en esta propia diapositiva que tengo, le voy a decir que lo quiero utilizar, le voy a decir agregar. ¿Vale? Y aquí me ha insertado pues una ventana donde va a aparecer mi presentación, mi dashboard de Power BI. ¿Vale? Entonces aquí aparece esta ventana y aquí aparece un cuadro en el que yo puedo insertar una dirección URL. Me vuelvo a mi versión nube de Power BI, me voy al área de trabajo donde haya subido mi dashboard, que en este caso sería, lo voy a buscar, sería este de aquí, Cashflow en Power BI. Hago un clic. Aquí tengo mi dashboard en Power BI y lo que voy a hacer va a ser copiar esta dirección URL que aparece. Le hago un control C y me vuelvo a PowerPoint y lo inserto aquí abajo. Y aquí veis que ya tengo insertado mi informe, de manera que yo puedo interactuar con él. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues fijaros, aquí tengo opciones de datos donde yo puedo aplicar filtros o puedo actualizar la información, es decir, que si se me actualiza la información en la nube, yo puedo venir aquí, darle a actualizar y se me refrescaría toda la información. Y aquí la tengo la opción de complemento que puedo hacerlo para borrar datos, ¿vale? Que lo que haría sería borrar esta URL de este dashboard que he incluido y me lo dejaría preparado para poder insertar otro dashboard. Vamos a hacerlo en otra diapositiva. Me vengo aquí, me vengo a insertar, elijo el complemento, Power BI, agregar. Me vuelvo a mi versión nube y, por ejemplo, voy a elegir este otro dashboard que también expliqué en su momento cómo realizarlo y también lo tenéis en el canal. ¿Vale? Voy a elegir aquí esta URL, me la llevo a PowerPoint y lo inserto aquí en el espacio habilitado para ello. Insertar. Una vez que tengo aquí esta diapositiva
con este dashboard y esta diapositiva con este dashboard, yo lo que puedo hacer es preparar mi pantalla para hacer la presentación. Me iría a la pestaña de vista, vista de lectura, de manera que me aparezca únicamente mi cash flow, ¿vale? De manera que yo puedo aquí interactuar con él y explicar todo lo que necesite. Además, aquí puedo hacer esto visible o bien ocultarlo, ¿vale? De manera que únicamente me queda aquí el cash flow Power BI página 1 y aquí me puedo ir moviendo. Con estas flechitas me puedo ir moviendo por las diferentes páginas de mi presentación y esta sigue siendo interactiva, ¿vale? Todo lo que incluye aquí es interactivo. Pues nada más, espero que este truco os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.